Nos detenemos hoy, ya habíamos hecho una pequeña introducción la vez pasada sobre Mateo capítulo 27, sin embargo haremos el recuento brevemente. Ya vimos el momento cuando Jesús fue entregado en el huerto de Getsemaní por Judas, a los agentes y guardias del templo, generalmente aliados de los sumos sacerdotes, que lo llevaron al pretorio, lo llevaron inicialmente a la casa de Anás, donde sería azotado, torturado, en fin, y después de esto lo remitirían a Pilato, lo llevaron a Pilato, que era el juez, era el gobernador de Judea en aquel entonces, y fue llevado allí. El verso 11 de este capítulo 27 nos cuenta: Jesús se encontraba frente a Pilato, y el gobernador romano le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dijo: tú lo has dicho. Contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos se presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. Pilato le dice a Jesús: ¿no escuchas cuántas acusaciones presentan contra ti? Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió ninguno de esos cargos. Verso 15, ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el cual la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato, aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. El juez natural que le correspondía dar el veredicto culpable o inocente, dar la orden de crucificarlo, de soltarlo, a Jesús, sabía con antelación de que Jesús era inocente. Sabía también por qué los líderes principales del pueblo querían que Jesús fuera crucificado. Dice aquí que Pilato sabía que ellos lo habían entregado y lo estaban enjuiciando y condenando a muerte por envidia, así dice ese verso 18. Sabía que los cargos de los cuales lo estaban acusando no tenían ningún peso, no eran verdad, todos eran inventados y apoyados en argumentos que no tenían ningún valor jurídico. Entonces Pilato sabe que todo es un entramado que se ha hecho en contra de Jesús por parte de los religiosos. Sin embargo, para no perder el apoyo político de ellos, Pilato era un hábil político corrupto como todos, tal vez a lo largo del tiempo, que les importa más el populacho que hacer justicia. Les importa más la opinión y el apoyo de la gente que realmente obrar con rectitud y con justicia. Entonces, él, para no perder el apoyo del pueblo, que lo siguieran apoyando como gobernador y que hablaran cosas bonitas ante el emperador acerca de él, para que el emperador le siguiera manteniendo el cargo, entonces se puso del lado del pueblo. Sin embargo, en el verso 19, recibe Pilato una noticia muy pesada. Es su mujer, recibe un mensajero de su mujer, de la mujer de Pilato, que a la vez era hija del emperador. Era la señora Claudia, que era hija de Tiberio, que en ese momento era el emperador de Roma. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, verso 19, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Es decir, para la mujer de Pilato, que a la vez era hija del gran emperador romano, Tiberio, Jesús era un hombre inocente. Miren las cosas. Pilato sabía de que Jesús era inocente y que simplemente lo estaban entregando por envidia, según el verso 18.
En el verso 19, la mujer de Pilato e hija del emperador sabía de que Jesús era un hombre inocente. Verso 20. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces dice Pilato: ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Y ellos gritaron: crucifícalo. Le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Es decir, ¿qué crimen ha cometido Jesús? Pero la turba rugió aún con más fuerte: crucifícalo. Es decir, no tenían ningún argumento que justificara que Jesús fuera entregado, ni siquiera para ser azotado. No había ningún argumento válido. Por eso, cuando les pregunta qué crimen ha cometido, no pudieron responder nada. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre. Es decir, en ese acto que hace de pedir un recipiente con agua y lavarse las manos, les dice a ellos: yo me declaro inocente de la sangre de este hombre. ¿Por qué? Porque sabía que era un hombre inocente. Me declaro inocente de la sangre de este hombre y la responsabilidad es de ustedes, le dijo Pilato. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Es decir, que todo el peso del castigo que este crimen significaba o representaba cayera sobre ellos y se hacían plenamente responsables. Así que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Recordemos que Barrabás también se dice que este hombre estaba culpado, no solamente de hacer revueltas en la ciudad, sino incluso de haber cometido homicidio en la ciudad. Era un hombre ladrón, era un hombre que había hecho revueltas, es decir, era un hombre que había hecho vinculado con cierta ala del terrorismo y además había cometido homicidio en la ciudad. Es por los cargos que aquel hombre había sido arrestado y por los cuales este hombre había sido condenado a muerte. Mas, sin embargo, ante esto de la decisión que Pilato en ese día tenía la obligación de soltarles un preso cualquiera que pidieran, les puso a escoger entre Barrabás y Jesús, y ellos conocían a Barrabás, sabían los crímenes de Barrabás, sabían lo malo que era Barrabás. Sin embargo, prefirieron a Barrabás y pidieron que Jesús fuera crucificado. La cruz, habían 3 cruces aquel día, 3 hombres morirían crucificados. Estas cruces, ninguna de ellas fue hecha para Jesús. Fue hecha para Barrabás y sus 2 compañeros de compinchería y de vida delictiva. Pero en la cruz donde tenía que morir Barrabás, murió Jesús. Donde tenía que morir el culpable, murió el inocente. Donde tenía que morir aquel hombre que tenía cargos y crímenes cometidos contra la sociedad, murió el que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Algunos de los soldados, verso 27 del gobernador, llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Verso 28, aquí viene otro momento de azote para Jesús. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinas y la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Es decir, es toda una burla que le hacen. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él,
mientras se mofaban y gritaban en sus mofas: ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y le golpearon la cabeza con ella. Cuando al final se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Todo esto está escrito en los capítulos 50 del libro de Isaías. Estaba profetizado todo eso que el Mesías iba a sufrir. También en el capítulo 53, en el capítulo 52, verso 13 en adelante, estaba profetizado todo esto que iba a pasar. Que iba a ser quitado del juicio y no iba a haber ninguna justicia con él, sino que por el contrario sería un proceso plenamente plagado de toda clase de injusticia, la que se llevaría a cabo, el proceso contra Jesús, sin ningún piso legal, sin ningún cargo realmente que justificara siquiera ser detenido. Finalmente, Pilato no encuentra una razón válida para decir: este hombre muere, ¿por qué? Es decir, ¿en base a qué lo sentenciamos a muerte? Generalmente se acostumbraba a poner la causa, es decir, este hombre muere porque es un homicida, este hombre muere porque es un blasfemo, este hombre muere porque se rebeló contra el imperio. En fin, cualquier cosa, si la causa tenían que ponerla encima de la cruz donde moría el que era ejecutado. Cuando llegaron a Jesús, pues sobre los otros dos pusieron su causa y era: mueren por ladrones. Los otros dos que murieron ese día crucificados. Pero cuando llegaron a Jesús, Pilato tiene que decidir por qué cargo se dice que Jesús muere, cuál es la causa por la que Jesús muere. Y entonces el cargo que le puso fue Rey de los Judíos. Es decir, porque dijo ser Rey de los Judíos, entonces Pilato, la causa, la razón, es decir, la motivación del juicio de la condena a muerte es porque es el Rey de los Judíos. Eso fue lo que Pilato le puso sobre la cruz. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. Luego se sentaron alrededor y hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. ¿Cómo era el cargo en su contra? Decía: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Estoy leyendo el verso 37. En el verso 37 está el cargo por lo que Jesús murió supuestamente para los romanos. Jesús murió por ser el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Recordemos que Jesús murió al pie de un camino real, es decir, de la vía principal que daba ingreso a la ciudad, por todo el pie del monte de la Calavera, atravesaba el camino que era el camino real, que era la entrada y salida principal, de tal manera que uno era tiempo de fiesta de los judíos, y dos, generalmente entraba y salía mucha gente por allí, y toda la gente que pasaba por ese camino se mofaban y le gritaban: si eres el Rey de Israel, desciende, sálvate ahora y sálvanos y sálvate a ti mismo. Los soldados también le injuriaban, en fin. El verso 41 dice: los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Y decían: salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Cómo es el Rey de Israel?, se preguntaban. No, que baje ahora mismo de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si le quiere. Pues dijo: soy hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. A partir del verso 45 viene un momento trascendental. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde.
A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías, es decir, de los que pasaban por el camino real. Uno de ellos resultó aparentemente compasivo, es decir, se compadece, tiene un gesto de misericordia con Jesús al verlo colgado. Se acercó este hombre, empapó una esponja de vino agrio, es decir, vino mezclado con vinagre o con hiel, y la puso en una caña de junco y la levantó para que pudiera beber, es decir, para mojarle por lo menos los labios. Pero los demás dijeron: espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto salieron de sus tumbas, salieron del cementerio y luego de la resurrección entraron en la ciudad de Jerusalén y aparecieron a muchas personas o a mucha gente, dice aquí. Vamos a brevemente. ¿Qué representa el grito de Jesús en el verso 46? De lema sabactani, Dios mío, o Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué representa eso? Algunos dicen, bueno, si Jesús es Dios, entonces ¿por qué dice que está abandonado? Que Dios lo ha abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa fue la pregunta que Lutero se hizo una vez. En una exposición que hizo Lutero una vez diciendo: Dios mío, Dios abandonado de Dios. Esa fue una reflexión y un sermón que dio Lutero en su tiempo, Martín Lutero. Pero ¿qué es realmente lo que pasa aquí? Simplemente Jesús está cumpliendo todo el Antiguo Testamento. Estaba dicho que el Cristo moriría y que era necesario que fuera muerto, que fuera sepultado, que resucitara al tercer día de entre los muertos. Ya lo había profetizado Isaías. Isaías profetizó su nacimiento de una virgen en el capítulo 7, verso 14, en el capítulo 9, verso 6 de Isaías, en el capítulo 11, Cristo Jesús como el hijo, el descendiente de Isaí, de David, en fin, el capítulo 25 como el gran destructor de la muerte. El capítulo 35 de Isaías describe a Jesús como el mismo Dios que vendría a salvarnos. El capítulo 40 de Isaías lo describe como el gran Jehová. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, hablando de Juan el Bautista como el que prepararía el camino para que se manifestara la gloria de Jehová. El capítulo 50 habla de su sufrimiento, de la burla, de los escupitajos en el rostro, en fin, todo esto que le arrancarían la barba. El capítulo 52, verso 13, habla de cómo fue desfigurado y cómo sería despreciado incluso de la gente, pero cómo asombraría a los mismos reyes. El capítulo 53 habla del desprecio, del abandono, de cómo los mismos cercanos de él lo abandonaron aquella noche y cómo todos nos descarriamos como ovejas del juicio injusto que se le hace, de la muerte en medio de quien muere en medio de los impíos y es sepultado con los ricos. Es decir, en un sepulcro de ricos murió en medio de los impíos y fue sepultado en un sepulcro de ricos, como fue el sepulcro de José de Arimatea, donde Jesús fue puesto. Todo esto estaba plenamente profetizado en la Biblia, pero su abandono también. En el capítulo 16 del libro de Números, del libro de Levítico, habla del día del perdón. Y 2 carneros eran tomados para ese día en la mañana por el sumo sacerdote. Se echaba suerte sobre ellos, sobre 2 carneros. Uno de ellos era degollado y con la sangre puesta en una jofaina o en un lebrillo, se ingresaba el sumo sacerdote con esta sangre para hacer expiación en el lugar santísimo ese día, que era el día de la expiación o el día del Yom Kippur. Y el otro
sobre el otro carnero que quedaba vivo, el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de este animal y confesaba sus pecados y los pecados de su familia y del pueblo, y luego figuradamente este animalito, cargando los pecados del pueblo, era sacado del campamento, era echado fuera del campamento y llevado por alguien destinado al desierto para dejar este animalito abandonado, botado en pleno desierto, para que muriera no solamente de sed. Por eso Jesús dijo, tengo sed. Pero cuando le intentan dar de beber, él no lo bebe. Simplemente estaba cumpliendo eso. Y muere abandonado este animalito cargando los pecados del pueblo. Figuradamente moría abandonado en el desierto. Por eso él dijo las dos cosas. Una, primero, tengo sed, que es lo primero que ese animalito sufría. La sed, la deshidratación, abandonado en ese desierto. Y luego moría completamente abandonado. Jesús representa los dos carneros. Su sangre es la expiación perfecta, de acuerdo a Hebreos capítulo 9, donde con la sangre de Jesús se hizo la verdadera ofrenda ofrecida, no en el tabernáculo terrenal, sino en el celestial, ya que el tabernáculo donde el sumo sacerdote entraba en el desierto era solamente un tipo del verdadero tabernáculo, el cual es el celestial. Léase Hebreos capítulo 9, verso 22 en adelante, o se lo lee desde el verso 1 en adelante, que ahí está lo que representa. De tal manera que su sangre estaba representada por la sangre del carnerito, que era degollado, y con su sangre se hacía expiación en el lugar santísimo. Y también está representado por el carnero que quedaba vivo, pero era cargando los pecados del pueblo, era abandonado para que muriera de hambre y de sed en el desierto. Las dos cosas hizo Jesús. Dijo, tengo sed, que es la deshidratación que sufría aquel animalito abandonado cargando los pecados del pueblo, y lo otro es que moría completamente abandonado. Entonces, ahí está, es una figura, es una función de Cristo, es un oficio de Cristo como el gran Redentor nuestro, y todo esto tenía que cumplirse en Él. Entonces no se está hablando nada de que Dios ha abandonado a Dios, ni que hay otro Dios que lo abandonó a Él, simplemente está cumpliendo las Escrituras. Ahora, como podemos ver, entonces, cuando Jesús muere ya en la cruz del Calvario, hay 4 hechos importantes que ocurren. Una, cuando Jesús muere, ocurre un hecho inesperado, sin precedentes, y es que cuando Jesús muere, el velo del templo, el templo se veía hacia abajo, perfectamente hacia abajo, pero se veía el templo y se veía el velo. Desde el lugar de la calavera que queda en un alto, se veía perfectamente el templo y el velo del templo. Y desde allí se pudo observar cómo el velo del templo se rasgó de arriba abajo, siendo que era una prenda finísima, hecho en los mejores elementos que existían en ese entonces para trabajar este tipo de cosas, y especialmente el velo. ¿Y cómo es que se rasga y misteriosamente se rasga de arriba abajo? Normalmente una prenda de estas se esperaría que comenzaría a sentir fatiga o a mostrar alguna fatiga, hablo de la tela, de abajo, por la parte de abajo hacia arriba, pero esta misteriosamente se rasga es de arriba abajo, representando con esto de que el cuerpo de Cristo es el verdadero velo. Detrás de ese velo del templo estaba el lugar santísimo, normalmente estuvo el lugar santísimo en tiempos pasados, que simbolizaba la presencia de Dios. El velo que se rasga en el Calvario es el velo de carne. Ese velo del templo representaba el velo de carne en el cual Dios se manifestó a este mundo. Por eso Hebreos capítulo 10, verso 19, dice que entremos y caminemos por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Es decir, ese velo del templo representaba el velo de la carne. Y dentro de ese velo de carne, ¿quién estaba? Dios mismo era el que estaba dentro de ese velo. Amén. Entonces, qué importante lo que ocurre. Luego, también la tierra tembló en ese momento. Es el segundo
acontecimiento extraño que ocurre cuando Jesús muere. Luego las rocas se partieron en dos. La tierra tembló y las rocas se partieron en dos. El tercer evento que aparece ahí es que las tumbas se abran. Lo cuarto que aparece es que los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos del pasado salgan de sus tumbas. Y ya lo que decíamos en la vez pasada, había una creencia, no existe un contexto para asegurar esto en otros pasajes, ni en los evangelios, ni en las cartas, ni en el Antiguo Testamento, alguna figura que demuestre que esto está plenamente soportado. Puede haber sido una creencia popular que nació a partir de esto, diciendo que estos cuerpos de santos hayan aparecido a muchos en la ciudad de Jerusalén. Puede ser una creencia popular, pero como no hay un contexto bíblico que diga esto también lo dijo Marcos, o lo dijo Juan, o lo dijo Lucas, o estaba profetizado así que ocurriera, como no hay ningún precedente, entonces simplemente lo dejamos ahí. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre verdaderamente era justo. Ahora, los mismos encargados de azotar a Jesús y de crucificarlo se dan cuenta cuando muere de que ciertamente o verdaderamente Jesús es justo y es el Hijo de Dios, o es Dios mismo manifestado en carne. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él, miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Aquí viene el momento de ser enterrado Jesús. Al acercarse la noche José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, ya habíamos dicho de este hombre que también era miembro de Sanedrín, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio, lo colocó en una tumba nueva. Su propia tumba, que había sido tallada en la roca, es decir, allí en este lugar donde está la tumba que se conocía como el jardín de José de Arimatea, cuando uno entra ahí encontrará que había 3 tumbas en construcción. Había una plenamente terminada, es decir, había cavado en la roca, había taladrado en la roca y había logrado taladrar la roca hasta hacer un lecho como para depositar una persona, es decir, un espacio para depositar el cuerpo de una persona allí, en una cueva taladrada en una roca. Hay una roca hay otra parte que estaba como taladrando, que estuvo taladrando, y esa quedó a la mitad. Él calculaba que esa sería el lugar donde depositarían el cuerpo de su esposa cuando muriera. Y hay una que apenas quedó comenzada, es decir, las 3 tumbas quedaron como en escala, una terminada, la otra que está a la mitad y la otra que apenas está comenzada, que era para su hijo. Había considerado José de Arimatea que él moriría primero, después moriría su esposa y el último que moriría sería su hijo. Por eso las tumbas están en ese orden. La suya terminada, la de su esposa hasta la mitad y la de su hijo apenas comenzada arriba. Es decir, es una forma de escala cuando uno entra ya a aquella tumba. Jesús fue puesto en la tumba que era para José de Arimatea, que José de Arimatea había hecho para él. ¿Qué cosas coincidenciales? Jesús murió en la cruz que no le correspondía, murió en la cruz que le pertenecía a Barrabás, y fue sepultado en la tumba que tampoco era de él, no era para él, era la tumba para José de Arimatea, y en la tumba que a José de Arimatea había preparado para él, esa la inauguró Jesús, fue puesto en un sepulcro nuevo, donde nadie había sido puesto antes. Entonces, siempre Jesús ocupó la cruz que no era para él y la tumba que no era para él. Esa cruz era para Barrabás. Jesús murió en el lugar de los pecadores. Ese Barrabás lo representa a usted y me representa a mí.
Jesús murió en lugar mío, Jesús murió en lugar suyo. Y fue sepultado en una tumba que no era la de él tampoco. Correcto. Pero resucitó de los muertos al tercer día y vive por los siglos. Esa tumba está vacía. Allí no hay cadáver. Uno encuentra por el mundo diversas tumbas famosas. Ahí mismo en Jerusalén encuentra la tumba de David. Un poco más hacia, ¿qué diríamos? Un poco más hacia el sur, hacia el norte, perdón. Hacia el norte va a encontrar la tumba famosa de Raquel. Encontrará una cantidad de tumbas. He estado en la famosa tumba donde inicialmente fue puesto, o donde sepultaron al hijo de David, Absalón, ahí subiendo hacia el Monte de los Olivos, y hay una cantidad de tumbas famosas. Pero todas esas tumbas, dentro se ve que hay un nicho, es decir, hay unos huesos, hay unos restos. Pero en la tumba donde fue puesta Jesús, allí no hay resto de muertos. Allí es una tumba vacía de verdad. Qué lindo es eso, saber que todos los famosos de la historia, Alejandro, Carlomagno, todos los que quieran, los papas, todos los que quieran, Buda y todos los demás, Mahoma, todos están muertos y sus tumbas están ocupadas. Pero la tumba de nuestro Salvador es la única tumba que está vacía, pues Cristo vive y vive para siempre, como lo había anunciado ya la Santa Palabra y toda la profecía del Antiguo Testamento. Aquí nos trasladamos al capítulo 28. En el capítulo 28 entonces vamos a encontrar, no propiamente que Jesús haya resucitado ese domingo en la mañana, no dice eso la Biblia, es decir, originalmente la Biblia no está diciendo eso, sino que el domingo por la mañana Jesús le apareció de nuevo a María Magdalena, es decir, se le apareció a ella esa madrugada. Cuando uno ve en el Evangelio según San Juan, cuando miremos el Evangelio según San Juan, vamos a encontrar una cantidad de contextos de estos. Que las mujeres buscaron a Jesús en la tumba siendo aún oscuro y la tumba estaba vacía. Quiere decir que no es que Jesús haya resucitado el domingo por la mañana, la tumba estaba vacía desde muy en la madrugada. Habían ido allí y no había registro de muerte en esa tumba. Se le apareció ese primer día de la semana, se le apareció no significa que había resucitado esa mañana. Se le aparece a María Magdalena y a la otra María que habían ido a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, verso 2. Pues un ángel del Señor descendiendo del cielo corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando le vieron y cayeron desmayados por completo. Aproximadamente unos 16 hombres de los hombres más curtidos para la guerra, para el combate cuerpo a cuerpo, eran los hombres que por pedido de los sacerdotes, de los líderes religiosos falsos o de la religión falsa de Israel, le habían pedido a Pilato que pusiera una guardia porque no fuera que los discípulos vinieran y robaran el cuerpo de Jesús y le dijeran luego a la gente que había resucitado. Y por eso Pilato ordenó poner la guardia más responsable, los hombres más capaces de enfrentar cualquier ataque, en los que habían puesto allí para cuidar la tumba de Jesús. Pero resulta que cuando ocurre ese terremoto, y aparece el resplandor poderoso de un ángel que resplandece y llega hasta ese lugar, es tan fuerte el susto que sufren aquellos hombres de guerra romanos que se desmayaron del susto. Entonces todos cayeron como muertos. Verso 4, los guardias temblaron de miedo y cuando lo vieron cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel habló a las mujeres. Noten que cuando el ángel habla con las mujeres, Jesús ya no está en el templo. No es que Jesús apenas vaya a salir de la tumba. No, el sepulcro ya está vacío. Entonces el ángel les dice, no teman. Dijo,
sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Les dijo, no está aquí, es decir, Jesús no está en esa tumba. Ese primer día de la semana que las mujeres van a la tumba, el ángel les dice, Jesús no está en esta tumba donde ustedes lo pusieron. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Verso 6 y ahora el 7. Ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les dijo. Él les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre muriera, fuera crucificado, fuera sepultado, resucitaría al tercer día y en un monte en Galilea se les aparecería después de la muerte. Eso se lo recordó el ángel aquí. Les dijo, urgente, prepárense y vayan a Galilea, porque allí se encontrarán con el Cristo resucitado. Según San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, Jesús de verdad se apareció en ese monte en Galilea a más de 500 hermanos, de los cuales cuando Pablo escribió 1 Corintios todavía muchos de esos hermanos, de esos 500 a quienes Jesús se les había aparecido vivo, vivían todavía cuando se escribió 1 Corintios. Estaban, verso 8, las mujeres fueron a toda prisa y estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Se apresuraron a dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro. Ahí sí, se encuentran por primera vez con Jesús y la saludó. Ellas corrieron hasta él abrazando sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que voy a Galilea y allí me verán. El hecho que ya dije que está registrado en 1 Corintios capítulo 15. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos guardias entraron en la ciudad, es decir, los guardias que estaban allá desmayados, pudieron reaccionar y le contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron darle a los soldados un gran soborno, es decir, pagarle mucho dinero para que no fueran a contar al pueblo que había resucitado. Le dijeron, ustedes deben decir a los discípulos de Jesús, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo, lo cual no era verdad. Si llega a oírlo el gobernador, nosotros los respaldaremos, así que no se meterán en problemas, es decir, buscan asegurarles para que tengan confianza y no le vayan a contar a nadie que Jesús ha resucitado, sino que más bien son los discípulos supuestamente que se han robado su cuerpo. Entonces los guardias aceptaron el soborno, verso 10 y 15, y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando todavía hasta el día de hoy. Es decir, muchos judíos hasta nuestros días siguen contando de que Jesús no resucitó, sino que sus discípulos se robaron su cuerpo aquella noche mientras la guardia estaba prestando el servicio de vigilancia en esa tumba. Y aquí viene la gran comisión descrita en San Mateo capítulo 16, capítulo 28-16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Este es el texto que originalmente no está en los manuscritos antiguos, sino que es un texto que fue añadido a partir del año 350 de la era cristiana. Entonces, está corroborado por varios escritores de los primeros siglos, entre ellos Eusebio. Eusebio cuenta el libro de Mateo, lee el libro de Mateo, y solamente en el verso 19, Eusebio alcanza a citar lo siguiente. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, les dijo Jesús, en palabras de este historiador de los primeros siglos. Y les dice
y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta ahí lo que dice el historiador. Pero otros solamente citan hasta vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y no tiene más. Hasta ahí hay varios manuscritos antiguos. Y otros manuscritos antiguos dicen, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Pero en el año 350 alteraron el texto, haciendo lo que se llama interpolación. Entonces, en esa interpolación quedó, este texto es una isla, ninguna parte de la Biblia volverá a decir esto, este texto no tiene contexto. Al igual que dijimos que los muertos que salieron y aparecieron algunos en Jerusalén es un texto sin contexto, este también es un texto sin contexto, por eso corrobora de que fue una añadidura. Si se lee los otros evangelios, todos dirán que en el nombre. Si se lee el libro de los Hechos, todos los bautismos son en el nombre de Jesús y todas las cartas de los apóstoles. Mas, sin embargo, leámoslo como quedó, es decir, haciendo todo un trabajo para buscar darle fundamento a la recién creada doctrina de la Santísima Trinidad, que ellos llamaron Santísima Trinidad en el año 325, buscaron torcer la Biblia o añadirle algo a la Biblia para darle algún peso legal, algún piso legal, y por eso se inventaron este bautismo así. La misma Biblia católica, entendiendo que fue la Iglesia Católica la que cambió el bautismo, que originalmente era el nombre por el bautismo trinitario, la misma Biblia católica sobre este texto en Mateo 28, 19, léanlo abajo a pie de página, dice, originalmente el bautismo era en el nombre de Jesús, y dan las citas, hasta que más tarde se cambió la fórmula bautismal cuando ya vino la doctrina de la Trinidad. La misma Biblia católica allí, a pie de página, el comentario que ponen a pie de página abajo, dice eso. Entonces, por lo tanto, sin embargo, leámoslo como está. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Note lo que, aún con la interpolación que le hicieron, no ganaron nada. Observe que todo está en singular, no está en plural. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Observen, no en los nombres, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Son atributos de alguien. Muchos somos padres, somos hijos, tenemos espíritu, pero no nos llamamos ni padre, ni hijo, ni espíritu. Tenemos un nombre que nos identifica. Y Jesús no les dijo que bautizaran en los títulos, les dijo que bautizaran en el nombre, que es singular, en el nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Si se ve San Juan capítulo 14, el Padre es Jesús. Si se ve San Juan 14, 16 y 17, el Espíritu Santo es Jesús. Y si ve cuál es el nombre, Hechos capítulo 4, verso 12, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Padre no es, Hijo no es, sino en el nombre de Jesús. Ese es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres para ser salvos. Y les dijo además, enseñándolos a los nuevos discípulos, obedecer todo lo que yo les he mandado. El que manda es Jesús. Y dijo más, tengan por seguro esto, que yo estoy, no que estamos, sino yo estoy, siempre singular, todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. El bautismo se hace en el nombre de Jesús. Hay que enseñarle a la gente, a los discípulos, a guardar lo que mandó Jesús. Y el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es solo Jesús, no hay nadie más. Yo estoy, no nosotros estamos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con esto hemos llegado al final del recorrido del Evangelio según San Mateo.